Tardes, bienvenidas, bienvenidos a Volver a Casa, a la radio de la Universidad Nacional de Villa María, al 106.9, a fmuniversidad.com.ar. También acabamos de abrir YouTube, ¿no, Gonza? Ya estamos también en YouTube, en Volver a Casa, Radio Universidad Nacional de Villa María. Bueno, en este día histórico, realmente lo que acaba de acontecer hace algunas horas, todavía está pasando, inclusive en las calles de nuestro país, porque no solamente pasaba en Capital Federal, en Córdoba capital, también sucede en Villa María, con una clase pública al frente del rectorado de la Universidad Nacional de Villa María, en un rato una movilización desde la hora 19 también en nuestra ciudad, pero fue realmente histórico lo que ha pasado hace un rato nada más, con cientos de miles de personas en las calles alrededor de Plaza de Mayo. Y si sabrá de Plaza de Mayo esta persona que está en línea ya con Volver a Casa, realmente es un gusto poder charlar con ella, Gaby. Un gustazo tenerla, un lujo. Y se lo súper agradecemos. Sí, además en estos momentos es tan importante poder escuchar a nada más y nada menos que Tati Almeida, porque está en línea para dialogar con la radio de la Universidad Nacional de Villa María, nuestra madre de Plaza de Mayo. Tati, ¿cómo andás? Matías Massino te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal, querido? Bien, ya lo creo. Un día histórico. Y ni te cuento las palabras de Cristina, ¿verdad? Sí. Ayer nosotros estuvimos con ella, los organismos, yo ya le dije, sí, por supuesto que hoy no iba. Me dice, pero lógico, Tati. Así que tan importante en estos momentos demostrarle a este descelebrado y sus cómplices que la resistencia continúa, chicos. Se logró desde ya que esté en su casa, ¿no es cierto? Sí. Pero los abogados siguen pidiendo, exigiendo la libertad, porque no hay nada que compruebe ningún tipo, digamos, de problema que pueda tener Cristina, ninguno. Así que también hay que estar atentos, ¿viste? Sí. Hay que estar atentos, ¿no? Y además antidemocrático completamente que no dejen al pueblo elegir también, ¿no? Totalmente. La proscriben a ella y proscriben la democracia. Además, es tan ridículo que no les permitan salir al balcón. Porque vos fíjate que uno de los genocidas, chicos, festejó sus 50 años de casado con prisión domiciliaria con Palito Ortega. Otro se fue de vacaciones con prisión domiciliaria a Pinamar. Entonces, perdónenme, joder, que se dejen de joder con Cristina, ¿viste? Sí. Bueno, y la gente, el militante, ciudadano de a pie, acompañó realmente, Tati. Algunos hablan, de la policía dice 500.000 personas, la Cámpora dice 1 millón de personas, vamos a quedarnos en 800.000 personas, más o menos, en el medio, pero fue increíble, ¿no? Algo nunca visto. Impresionante. Además, fíjate que vinieron de todas partes de la Argentina. Por eso, repito, como siempre lo hago, que estamos demostrando que la resistencia continúa y que no nos han vencido. Se lo decimos nosotras, las locas, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie, ¿eh? Ojo. Sí. Tati, Gaby Ventura te saluda, buenas tardes. Hola. ¿Cómo la viste a Cristina en el encuentro que tuviste con los organismos de derechos humanos? Pero muy entera, muy cálida, con mucha fuerza desde ya. Pero claro, esperando a ver qué pasaba con su prisión, ¿viste? Porque viste que por ahí la ponían en otro lado, pero
como decían los abogados, ojo, no solo tiene, digamos, 72 años, sino que atentaron a asesinarla. Así que tiene que estar cuidada en su casa, ¿viste? Y con la imagen que vimos hoy de la gente en la calle, del pueblo en la calle, eso dijo Cristina en su audio, de que el pueblo que está de este lado, y pensaba también en esta semana, Tati, donde se cumplieron 50 años de la desaparición de Alejandro, ¿qué le dirías a quienes todavía están un poco desesperanzados en un contexto que parece tan adverso y tan utópico hacia adelante? Y bueno, yo como le decía a Cristina, ¿no? 2 días importantísimos. Por supuesto, que le dieran a la libertad, la prisión domiciliaria que tuvimos con ella. Y sí, 50 años de la desaparición de mi hijo, ¿no? Alejandro. Sinceramente, lo extrañamos tanto, tanto, Dios mío. Pero que quedó en la memoria de todos. Tati, quédate tranquila. Tengo un libro de poemas de Alejandro. ¿Viste lo que son? No, son hermosos. Qué hermosos. Hermosos, y lo he publicado, recuerdo, en la pandemia en varias oportunidades en las redes sociales. Leyéndolos y doy fe. Claro. Y bueno. Gracias. No, por favor, es un gusto estar charlando contigo desde Villa María, de la provincia de Córdoba, en contextos que a veces no son para nada simples aquí en estas tierras, donde a veces los dirigentes también hacen oídos sordos, ¿no? Al reclamo de un pueblo. Bueno, pero te tenemos a vos, la tuvimos a Sonia, nosotros también acá, otra gran abuela que ha luchado muchísimo en Córdoba, y les tenemos todavía a ustedes, tenemos a Estela y a tantas otras que siguen luchando, por suerte. Exacto, pero ¿sabés qué? No hay que enojarse, hay que llamarlo, Bien. Hay que explicarle, Bien. que lo entienda. Un abrazo grande, queridos cordobeses, a todos. La clave está en salir juntos de esta, ¿verdad, Tati? Totalmente, más unidos que nunca. Bien. Ya lo creo. Eso es, la unión hace la fuerza. Y acuérdense que un pueblo unido jamás será vencido. ¿Ok? Sí, sí, te queremos, Tati, gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias A ustedes, querido. Chau, chau. Un besote. Chau, Un besote. Chau. Así queríamos arrancar. Así queríamos arrancar este miércoles histórico, donde en algún momento, hace muchos años, para ser más precisos, 80 años atrás, fue un 17. En esta oportunidad fue un 18 de junio, que quedará realmente en la historia del pueblo peronista y de nuestro país, también en la historia argentina, porque todos quedamos en la historia argentina. Algunos querrán estar de un lado, otros querrán estar del otro lado. Pero esto es historia. Lo que acaba de pasar en nuestro país, con esas casi 800.000 personas en las calles de Buenos Aires y con concentraciones que se están llevando adelante en todo el país. Por supuesto, la concentración masiva fue en Capital, porque la movilización se concentró allí, por eso la cantidad de colectivos, la cantidad de combis, de autos particulares y de gente que se llegó hasta Capital, inclusive hasta sufriendo que los detengan, que suban arriba de los colectivos, que les pregunten inclusive a quién iban a ver o por quién militaban, cuál era su ideología, inclusive, y el pueblo, o aquellos que fueron ese pueblo peronista, no tuvo ningún tapujo en decir a quién iban a defender y qué banderas sostenían, ¿no? La bandera que no solamente sostiene Cristina Fernández de Kirchner, sino que son banderas que también sostuvo Perón y tantos otros dirigentes, hasta el mandatario más importante de una religión como fue Francisco,
que en algunas oportunidades dijo que era peronista, en otras no tanto, pero que se sabía que luchaba por la justicia social porque lo dijo también en más de una oportunidad. Hoy fue un hecho histórico, yo creo que no sé si se va a repetir algo de la misma magnitud. Y podemos decir que el año pasado fueron realmente multitudinarias las marchas en defensa de la universidad pública, en defensa de la educación pública. Pero en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy me parece que se vio un récord de la cantidad de personas que había, ¿no? Impactante, realmente. Las calles como un lugar donde expresar lo que sentimos, donde hacer escuchar nuestra voz como pueblo argentino. Me parece que nada queda descabellado de lo que decías, ¿no? De cómo había sido hoy, ¿no? Yo creo que ha sido un día histórico. Yo creo que estamos siendo testigos en los últimos 10 días aproximadamente de un proceso, de un momento histórico que muchos imaginaron, muchos sintieron. Y como bien decías vos, hoy estar de un lado, estar del otro es ver lo histórico. Pero yo creo que hay algo que ha cambiado en ese pueblo que muchas veces nos preguntamos acá si estaba dormido o si estaba pasando algo que no terminaba de entenderse. Porque hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también aquí, en estos momentos está comenzando una concentración, pero también en distintos puntos de la Argentina, con mensajes, con réplicas, con expresiones, con miradas pidiendo una sola cosa: la libertad plena en esta democracia. Podrán buscar ir en contra de las voluntades del pueblo, podrán frenar cual colectivo quiera ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay una cosa, dijo Cristina hoy en el audio, por más que tengan todo el dinero, estoy citando de memoria, hay algo que no pueden comprar, que es el pueblo. Y hoy el pueblo estuvo en las calles. Poder es que el pueblo te quiera. Eso es poder. Y yo creo que eso que decías recién de que no creemos vivir otra situación similar a esta, yo creo que no, porque lo que despierta una figura como Cristina Fernández lo hacen muy pocas personas en la historia, le guste a quien le guste. Lo que hoy pasó... Vamos a hablar de lo que pasó aquel 17 de octubre de 1945. Sí, claro. También podemos... hablar de lo que fue en 1983, con también, la salida a las calles y el retorno a la democracia. Bueno, está a esa altura. Está a esa altura, totalmente. Pero digo, lo que hoy pasó en las calles, la movilización de hoy a las calles, está estrechamente asociada a una figura, y es a la de Cristina Fernández de Kirchner, que ya cumple esta prisión domiciliaria, que tiene que preguntarle a la justicia si puede salir al balcón del lugar donde está. Bien, ahí decía Tati, hacía referencia a otros presos que parecen tener cierto rango de favoritismo en algunos sectores de la sociedad, minúsculos, créanme que son minúsculos. Seamos conscientes de lo que está pasando afuera, y ojalá que la dirigencia, eso que dijo Tati, hay que ir a buscarlos, no enojarse, hay que ir a buscarlos. Ojalá que escuchen un poco más. Comparto, porque ¿sabes qué? En algún punto lo entiendo. Comparto lo que voy a decir, digo, en algún punto lo entiendo, no comparto cómo se han manejado con esa tibieza de algún sector, porque después el pueblo peronista también los recordará, de una manera u otra, pero siempre tiene que ser de puertas abiertas. Totalmente. Siempre tiene que ser de puertas abiertas, siempre hay que construir mayorías. Totalmente, coincidimos plenamente en eso. No hay que cerrarse. Pero claro que ese pueblo no olvida, Matías, porque así no ha olvidado lo que significó la figura de Cristina Fernández. Claro. Habrá otros que seguramente no despertarán tanto sentimientos como estos, y que seguramente tampoco serán olvidados cuando han callado. El silencio dice muchas veces, y yo creo que hay algunos que quizás hoy se están sentando a repensar sobre ese silencio que han tenido estas horas. Y hoy el pueblo dio una demostración de que los mejores años para la clase trabajadora, del 83 a esta parte, fue del 2003 al 2015. Con sus matices,
tenemos muchísimo para cuestionar, para reconstruir, para hacer mejor también, y lo dijo hasta la propia Cristina Fernández de Kirchner, esto del Estado eficiente, eficaz, exactamente, pero no hay duda de que por eso salió la clase trabajadora a la calle, ¿no? Por eso lo pudimos ver, y que también un poco esta cárcel, ¿no? Esta prisión domiciliaria que tiene Cristina Fernández de Kirchner es un poco también para desviar lo que tarde o temprano va a llegar, ¿eh? Y yo creo que más temprano que tarde, porque esto no se sostiene mucho más, porque ¿hasta cuándo vamos a seguir tomando deuda? Pues ya no nos queda absolutamente nadie para pedirle más dinero. Al Fondo Monetario Internacional se le pidió 50.000 millones de dólares en la etapa de Cambiemos, ahora 20.000, a los privados otro tanto, ahora ya se le pidió también hasta a los bancos privados, o sea, se le ha pedido dinero a todo el mundo para tratar de sostener esta primavera que me parece que no es tal, ¿no? Sino que para algunos sí está siendo una primavera, un dólar barato, un dólar económico, pero ¿a qué costo realmente? ¿A qué costo? Por eso creo, Gaby, que esto es más temprano que tarde, y que también la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner, que igualmente al gobierno lo pone un poco incómodo, esta centralidad, pero que también deja que otros sectores sigan haciendo sus negocios. El gobierno, yo creo, en el último tiempo venía buscando distracciones, y sin querer llegó esto, por más que lo ponga incómodo, porque la centralidad ahora no la está recuperando. Veía ya algunas cuestiones que hacen a qué piensa la gente sobre quién es líder o lideresa de la oposición hoy. Y sigue saliendo el nombre de Cristina Fernández, claro, cuando incluso hasta hace 2 o 3 semanas atrás, no sé si ese nombre salía como el único o alejado del resto. Más allá de eso, hay una situación que yo también coincido, más temprano que tarde va a terminar, como pasó tantas otras veces en nuestra historia. Y lamentablemente en el medio hay vidas de personas. Lamentablemente en el medio hay gente que no puede comer en esta Argentina. Lamentablemente en el medio, mientras algunos especulan y siguen especulando y siguen endeudándose y siguen a costa de una gran masividad del pueblo viviendo sus privilegios y sus lujos, hay otra gente que está muy mal. Y que por eso también se sale a la calle. Y por eso también están en la calle. No todos por estuvieron eso, tal vez ahí. Por eso, no pueden comer. Por eso, este momento es histórico, pero también es una oportunidad histórica para que la dirigencia, que estaba quizás mirando para otro lado, entienda cuáles son los caminos hacia ahora. Se está hablando mucho de el proceso de reorganización hacia adelante. No me gusta mucho esa palabra. Bueno, pero la cambio, pero sí, es el término que usó Cristina igual. Sí, hay que reorganizar hacia adelante. Sí. Hay que reorganizar hacia adelante. Recuperemos esas palabras. Hay que reorganizar hacia adelante. Yo igual ya estoy viendo que hay sectores que empiezan a poner de nuevo sus intereses por delante antes de los intereses de las personas que están en la calle, que la están pasando mal hoy por hoy. Sí, eso puede pasar, pero después a las calles sale el amor, cuando vos abrís la puerta, salís a luchar, bueno, no solamente por vos y también por los tuyos, sino que uno sale por pasión, sale por amor a la calle, digo, hablando de las bases. Pero esas bases tienen que ser contenidas. No. Y tiene que haber una esperanza en esas bases que puedan ser encontradas y que puedan ser factibles de, en este contexto tan difícil, empezar a encontrar un proyecto político que pueda verdaderamente encauzar eso. Entonces es momento de que esta oportunidad no se deje desperdiciar, porque en algunos sectores más callados, más activos, menos activos por mezquindades, dejar pasarlo va a ser a costa de que el pueblo siga sufriendo. Sí, o especular, sobre todo.
Hay muchos no que pasarán son a la historia. aquellos que especulan, ¿no? Sí, realmente. Pero bueno, cada uno se ubica en el lugar de la historia que quiere estar, ¿eh? Ah, sí. Eso Nadie sí, te dice dónde estar. Eso sí. Nadie te dice dónde estar. Cada uno se ubica donde quiere. A algunos les gusta ser recordados y a otros que el pueblo los recuerde. A algunos les gusta y han llegado a ser estampitas. Otros no llegaron ni estar en una mesita de luz. Uh-huh. Así que a tenerlo muy presente lo que ama y lo que devuelve también el pueblo argentino, ¿no? Pensando no en nosotros, porque nos estamos pensando en qué país queremos. Y es un país con justicia social, con equidad, con empatía. Aunque a algunos les cueste pensar que es así. Y que solamente mastiquen bronca y mastiquen odio. Y podrán seguir diciendo que le van a poner clavos a un cajón. Pero el pueblo no te deja ponerle absolutamente nada. No quieren ver más peronismo. Y el peronismo vuelve a estar en la calle con casi 1 millón de personas. Y me parece que es bueno eso que dijiste vos ahí. Ya tapar eso de tapar eso con la mano. Bueno, pero también hubo tanta gente hoy en la calle, sigue habiendo, porque de hecho veía que gente que estaba en Plaza de Mayo se fue luego a San José 1111. Sí. Y en otros lugares están arrancando movilizaciones ahora. Pero esto que decías vos, también están ahí por gente que no puede estar ni siquiera ahí, pero que quiere estar. O que necesita esa representación de ese pueblo. Uh-huh. O sea, ya en un número tan magnificado como el que tuvimos hoy en las calles, también pensar en aquellos a los que se le suman esos números, que son tantos otros. Estar atentos. Sí, estar atentos. Aquellos que se están sumando a la transmisión, pueden ir un ratito para atrás si quieren. Sí, los dejamos. Y ver la nota y escuchar la nota con Tati Almeida en Volver a Casa Radio Universidad Nacional de Villa María. Se suscriben, obviamente, se suman ahí a Volver a Casa BM, se meten en nuestro YouTube, se suscriben y así les avisa cuando prendemos y no se pierden ninguna de estas notas que pueden arrancar así. Qué manera de empezar este día. Sí. Por favor, y le agradecemos realmente. Me mandó un corazoncito, Tati. A Tati que nos pidió la brevedad, porque si no con Gaby estamos. Pero podríamos hecho las 2 horas. 2 horas charlando con ella. Por supuesto. Perdón, y. Estamos hablando de una persona de arriba de 90 años. 95 años. Claro. Ayer se cumplieron 50 años de la desaparición de Alejandro. Sí. 1975. Hace 50 años que esa mujer que acabamos de escuchar está luchando todos los días. Y a veces nosotros nos quejamos livianamente de algunas cosas y bueno, tener la posibilidad de escucharla al menos un instante a Tati como a tantas otras abuelas y madres nos da es una de esas notas del recuerdo para Radio Universidad también. Uh-huh. Habría que tenerlas ahí guardadas y que son históricas, como han sido históricas tantas cosas importantes que ha hecho la Universidad Nacional de Villa María. Poder escuchar a las madres de Plaza de Mayo siempre es un privilegio. Realmente que es un privilegio poder escucharlas. Y en esta oportunidad a Tati, como la entrevistamos alguna vez a Sonia, uh-huh, como entrevistamos a Norita, también en otra oportunidad. Ahora pudimos charlar con Tati. Vamos por Estela, Gaby. Vamos por Estela. Ahora tenemos que ir por Estela Carlos. Bueno, perdón. Usted pidió Tati salió. Sí. Bueno, muy bien. Gran laburo, amigo, que venís trabajando de hace tiempo y que finalmente pudimos dialogar. Además, en esta fecha, que debe tener millones de notas. Yo quería que le diga que me dijo cuando me contestó el teléfono. ¿Qué te dijo? Ah, querido, sí, porque ya me estaban llamando de otro lado, pero claro, a las 18 era con ustedes, me dijo. O sea, está muy respetuosa. Muy respetuosa. De hecho, lo hemos dicho, esta nota estaba pactada para la semana pasada. Sí. Pasó lo que pasó, ya sabemos de qué estamos hablando. Uh-huh. Entonces tuvimos que reorganizar con Tati y bueno, y ella nos dio este horario
pero también pensando en una agenda muy, muy concurrida y siempre predispuesta, porque podría habernos dicho, bueno, dejémoslo para más adelante. Y nos dio este horario y también en una semana donde en la que podría haber dicho, bueno, yo ya hablé con quien tenía que hablar, hablé con Cristina Fernández, entonces ya no tengo que hablar. Inclusive ella estuvo en la casa. Estuvo en la casa, sí, estuvo en la casa con los organismos de derechos humanos y estuvo allí con Cristina el sábado, si mal no recuerdo. ¿El sábado fue? Sí, sábado, domingo, ahí el fin de semana. Sí, yo pensé que había sido el lunes, pero bueno, con esto del fin de semana largo también un poco nos perdemos, ¿no? Nos perdemos un poquito, pero estuvo ahí presente Tati Almeida y pudimos charlar con ella en Volver a Casa, en 106.9, en fmuniversidad.com.ar y en Volver a Casa Radio Universidad Nacional de Villa María. Hoy vamos a tener un programa, pero con mucho ritmo, con mucho vértigo, porque viene Damián Estupenengo. En un ratito nada más lo vamos a tener a Dami con su Mundo Empresas. También en el día de hoy va a estar viniendo a los estudios alguien que, bueno, tiene otro cargo ahora en el municipio villamariense, ¿no? Exactamente, va a estar el secretario de Salud del municipio, Julián López, va a estar visitándonos, así que vamos a charlar con él. Hace menos de 10 días ha asumido este desafío, venía desempeñándose dentro de esta secretaría, pero ahora está a la cabeza del área en un espacio, yo creo, no solo lo creo, es muy sensible y también muy complejo en estos tiempos, porque cuando hablamos muchas veces de la caja de resonancia, la salud pública abandonada por el Estado Nacional está encontrando en este caso en esta ciudad tiene un espacio provincial y un espacio municipal, pero en la salud pública las respuestas que de otros estados que no da ya el Estado Nacional, encontrándolas ahí como primera medida. Así que vamos a hablar seguramente de eso y bueno, de cómo piensa esta gestión Julián López. Y además vamos a estar también en Plaza Centenario, porque vamos a charlar con Santiago Altamirano, el referente de Patria Grande en la ciudad de Villa María, quienes van a estar junto con la CGT regional Villa María, quien ha convocado a los diferentes sindicatos, como así también se convocó hace algunos días atrás a esta clase pública, ¿no? Recordemos esta clase pública a través de una asamblea que se realizó en la Universidad Nacional de Villa María el miércoles pasado. Y bueno, finalmente se está llevando adelante ahora esta clase pública. Y bueno, y en un rato, desde las 19, va a ser la concentración en Plaza Centenario, bueno, donde también se van a estar sumando la CGT, ATE, bueno, y otros sindicatos también que estarán ahí en el lugar, ¿no? Sí, como se está replicando en otros lugares, como lo decíamos, ha ocurrido hoy con esta concentración en Plaza de Mayo desde las 14, y queríamos hablar un poco de cómo fue y cómo está siendo esta movilización, así que en un rato vamos a estar hablando con Santiago. Exactamente. Pueden seguirnos también en @volveracasabm, allí en nuestro Instagram. Exactamente. Qué revuelo se armó. Después de la nota de ayer que hicimos con Diego Olivero, como llegaron coletazos de todos lados. Muchas reproducciones, la nota también. Pero también me llegaron algunos mensajitos. Sí. Entrevistamos a un concejal, chico, ¿qué pasa? No vi, lo que pasa es que... Vos sabés que hace algunos días, para el Día del Periodista, un dirigente, no de ese espacio, de otro. Sí. Me dijo que había hecho una nota con nosotros hace un tiempo y que había tenido alguna repercusión. Bien. Dice, porque me gusta cuando se puede charlar y decir cosas. Nosotros estamos predispuestos a que eso ocurra. Digo, ayer lo hicimos con Diego. Nos encanta. Lo hicimos con Diego Olivero. Claro. Pero ustedes saben que acá hacemos con un montón de gente. Y nos gusta esto que dijo Matías ayer. Que hoy yo cuando descargábamos la nota de YouTube escuchaba. ¿Qué dije? ¿Qué esto del sin cassette, chicos. Cuesta tanto hablar un rato. A nosotros nos encanta la rosca. Y se va a venir ahora, de la segunda parte del año en adelante, seguramente todo lo que va a ser la campaña electoral. Y vamos a ver un montón de políticos hablando así. Y necesitamos un poco que cómo cambió todo ahora, que hablemos vamos de a cara ver cómo se centro, configura todo también. Sí, bueno, claro. Pero digo, ayer se armó un poquito de lío, parece. Pero no sé. Nosotros no hicimos nada. Todo pasó. Me parece que no solamente en el consejo. No. Afuera del consejo me dijo, deliberante también.
puertas adentro. Puertas adentro. Puertas adentro. Bueno. Sí, puertas adentro y no tan adentro, porque yo estuve viendo las redes sociales que no eran tan adentro. Tampoco. Sí, bueno, vi un poco Instagram, algunos ex dirigentes, vi también un poco Twitter. Había fuego cruzado también. Algunos que se habían ido, que no están tan de acuerdo con aquellos que sí están. Usted dijo ayer, sí. Uy, esta nota. Sí. Y sí. Bueno, sí, está en YouTube, pueden ir a escucharla. Está en YouTube. Exactamente la nota con el concejal Diego Olivero. Bueno. Y de paso, perdón, si hay gente que está llegando a YouTube para ver Sí. dónde nos metimos hoy, suscríbanse al canal de YouTube. Porque después vemos que crecen las notas en reproducciones, pero que muchos de ustedes no están suscriptos. No cuesta nada, chiqui. Por favor, vayan a suscribirse. Exacto. ¿Esto habrá sido solo el comienzo? ¿Esto habrá sido solo el comienzo? Veremos. En algún momento, creo que lo de Comodoro Pi, ¿te acordás? Hace mucho tiempo. Abril la primera de vez 2016. Exacto, la primera vez que aparecía Juan Grabois también. Cerca del centro del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Entre otros personajes. En aquel momento también se empezaba a gestar algo. Mucho más débil. Esto tuvo un impacto mucho más masivo. Porque en aquel No tiene comparación en ese sentido. No, en aquel entonces había algo que... Había mucha gente también, pero... Sí, cerca de pero la cantidad de personas. en aquel entonces hoy. Cristina parecía ser, en ese resurgir, una dirigente o un aglutinamiento minoritario, porque había sectores que la habían acompañado hasta hace solo unos meses anteriores que se estaban yendo para otro lado. Exacto. Y tenían que salir a unir, que después fue lo que a buscar. De hecho, en las elecciones que siguieron, y en ese discurso es la primera vez que Cristina habla de una unidad ciudadana, después termina siendo el nombre del espacio que encabeza en el 2017. Cristina va en el 2017 por Unidad Ciudadana. Y otros sectores que incluso después la acompañaron en el 2019 todavía no estaban juntos. Ahora hay otra cosa. Pero ese día empieza a tomar fuerza. Como empieza a tomar fuerza como esa centralidad. Pero después se tuvo que construir mucho. Y se construyó para muchísimo. Al 2019, donde después, bueno, como todos sabemos, la elección de Alberto Fernández electoralmente fue buena. Para gobernar no fue buena. Pero también es parte de esta historia. Por eso claro. Cuando Cristina hoy decía que hacía mucho que no escuchaba cantar el Vamos a Volver de su militancia y que le gustaba escucharlo, bueno, es necesario que esa vuelta sí sea mejor, superadora. Sí, correcto. Y hoy en un audio leí algunos tweets que eran muy graciosos. Uno que decía: nunca tanta gente se juntó a escuchar un audio. No. Nunca tanta gente se juntó a escuchar un audio de WhatsApp. Era buenísima. Sí han escuchado audios que han quedado en la historia, ¿no? Sí. Hay muchos audios que han quedado en la historia. Uno fue el 17 de octubre de 1945. ¿Viste que yo la semana pasada, el martes, me lo preguntaba? Se lo preguntaba a Jorge Foa Torres también, inclusive. Acá a mí también. Que estábamos, claro, como que estábamos con dudas de si era realmente. Bueno, hoy no tengo dudas. Hoy, 18 de junio, no tengo dudas. Que fue el segundo 17 de octubre. Con diferencias, por supuesto. Obviamente que con diferencias. De todo lo que pasó después políticamente, no sabemos lo que va a pasar ahora después. Si no, estaríamos haciendo futurología. Es muy difícil saber el después. Pero en cuanto a ese día, a la movilización, inclusive somos mucho más argentinos, así que esta es mucho más masiva que aquella. Totalmente. Pero ese audio, muchachos, muchachas, ya forma parte de la historia, ¿no? Sí. Hoy, ese audio que se reprodujo en cadena nacional, porque yo me tomé el trabajo de hacer zapping y ver cómo el audio estaba saliendo en cuanto canal de noticias o de aire había en este país y replicado en un montón de formatos y medios al mismo tiempo, ese audio habla de un momento histórico. Lo que está por venir también seguramente será parte de la historia que tendremos que escribir. Sí, bueno, habrá que seguir esperando. Esto no ha llegado a su maduración. Cuando se dice, no, llama
Ya, No. ¿viste? Hay que esperar que madure. Yo sigo pensando lo mismo. Hay que seguir Hay esperando. que seguir aguardando. Pero miren cuánto maduró en una semana nomás. Solo pasó una semana. Solo pasó una semana. Ahora habrá que seguir aguardando y esperando. Hoy soy optimista. ¿No? Porque esto es día a día casi. Esto es día a día. Y hoy soy optimista que en un futuro vamos a tener un país mejor y un país más equitativo. ¿No? Sin que nadie quede afuera. Claro, por supuesto. Con nuestros ideales. ¿No? Porque también los periodistas tenemos ideales, más allá que algunos quieran salirse de esos ideales. No, hay que hacerse cargo, muchachos. Se le ven los hilos. Hay algunos que sigan ahí, ¿viste? A veces decís, ay, ¿por qué Tenenbaum son tan Tenenbaum? Pero bueno, lo trato de entender, ¿eh? Lo trato de entender. A veces algunos... No, yo no creo que yo creo que en realidad tienen que el problema mayor que tenemos es la poca franqueza de ciertos colegas. Yo creo que no pasa nada. Yo creo que hice franco de dónde hablamos y de dónde estamos posicionados. Después, bueno, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero, o sea, yo hay periodistas con los que no concordo en nada, pero deberían ser más claros de dónde Sí, se pero... paran. Exacto. De acuerdo.